Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Piroya, soy el conductor del programa Alimento Espiritual en Cristo, acá en Universal TV Digital. Y hoy día, como todos los miércoles, tenemos a nuestra maestra, Gabriela Villacrisis, y vamos a tocar el tema la Navidad y el nacimiento de Jesús. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un gusto de estar aquí en el programa nuevamente para poder hablar de un tema muy importante para todos nosotros, el nacimiento de Jesús. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Mucha gente piensa que la Navidad, ¿no? O sea, la Navidad es reunirse con la familia y comer el pavo, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que conozco, ¿no? Pero no ven el tema espiritual. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú que eres una pastora con tantos años en esto y tienes una iglesia, cuéntame, ¿qué es lo que tú ves del otro lado, ¿no? De tu lado espiritual, que has estado en tantos países y has podido traer lo mejor de las enseñanzas espirituales? ¿Qué es lo que tú opinas con tu experiencia de lo que se debe sentir y vivir en la Navidad? Bien, Navidad significa nacimiento. ¿Qué nacimiento? El nacimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Salvador. ¿Por qué tenía que nacer? ¿Y para qué tenía que nacer? Ahora lo vamos a hablar. Pero antes de eso, ¿podemos hacer una oración primero? Por supuesto, Gabriela. Y es más, creo que lo hacíamos al inicio y sabes algo, nos va a caer muy bien. Dale, Gabriela. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor. Permite, Padre Santo, que podamos ser guiados por ti, para que tú nos ilumines, Señor, y nos puedas dar la respuesta, Señor. Cuando tú enviaste a tu Salvador, a nuestro Salvador, a lo que el mundo necesita para ser salvos de la maldad, del pecado y de las estrategias de Satanás. Guíanos, Señor, para que todas las personas puedan entender y comprender tu palabra viva y eficaz. Confiamos en ti que así será. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ven. Qué lindas Bien, palabras, Gabriela, realmente no sabes cómo me emociono cuando te escucho. Continúa lo que estabas comentándonos. bien. Tenía que nacer Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo está maldito y esta maldición solamente puede ser quebrada y consumada por Cristo. Para que pueda ser consumada y anulada por Cristo, tiene que llegar un Salvador. Dios nos promete desde el inicio salvarnos de esta maldición. Entonces, el nacimiento de Jesús es la respuesta que Dios le da al mundo. En Juan 3:16, Dios le dice al mundo, porque de tal manera Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mira, Dios lo ha dado a su Hijo. Pero ¿cómo lo da a su Hijo? ¿De qué forma lo da? Entonces la Biblia nos explica cómo Él nos da a su Hijo, que ahora lo vamos a ver. ¿Y para qué Dios da a su Hijo al mundo? ¿Para qué? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios le entrega al mundo a su Hijo. ¿Para qué? Para que no te pierdas. ¿En qué se pierde la humanidad? En el dolor, se pierde en el fracaso, se pierde en enfermedades incurables, llenas de ansiedad, de tristezas, de nostalgias, se pierden en deudas. Quieren salir de un problema y se meten en otro mayor. Entonces Dios dice, la gente está dando vueltas en el pecado, separado de Dios, en la maldición, produciendo los espinos y cardos, dolor, fracaso, traiciones, está cayendo en las estrategias de Satanás. Entonces la humanidad tiene que ser salvada.
Entonces Dios dice, voy a enviar a mi hijo. Tengo que llegar a la tierra en forma de hijo. El nacimiento de Jesús es la respuesta de Dios al mundo. Dios le da al mundo a su hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y todo aquel que recibe al hijo tiene una respuesta grande. Juan 1:12. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿no? En su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios envía a su hijo y todo aquel que lo recibe, recibe poder. Ya no se pierde en el fracaso, ya no se pierde en el dolor. Ahora trasciende. Todos los días va a venir el problema, porque la Biblia nos dice, acuérdate de tu creador cuando llegue el día malo, que más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, necesitamos poder, porque el hombre está débil. El hombre sin el Espíritu de Dios está débil. Y para que pueda el hombre tener el Espíritu de Dios, necesita al Hijo de Dios, a Jesús. Por eso que Jesús tenía que nacer. El nacimiento de Jesús es algo tan valioso, es tan importante para nosotros, no celebrar simplemente una Navidad con cosas físicas, sino celebrar aquí adentro, que nació nuestro Salvador. Ahora, la escritura nos dice, ¿no? Desde un principio que iba a nacer Jesús. Desde un principio nos habla de un nacimiento. Y si vemos en la Biblia, ¿no? Nos vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos dice claramente dice, cuando Dios va donde Satanás y dicta sentencia, dice, y pondré enemistad, ahí está hablando que te vamos a tener un enemigo, entre ti y la mujer, dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está diciendo Dios, promete salvarnos a nosotros ser espiritual, de este ser espiritual malvado y perverso. Pero, ¿qué nos está diciendo Dios? Que tenemos un enemigo, que este enemigo va a ser derrotado de la simiente de una mujer. Lo que nazca de la simiente de esta mujer, lo que vaya a nacer, va a herir a lo que está de la simiente de la serpiente. Entonces es necesario el nacimiento de Jesús, porque ahí se cumple este pacto, se cumple esta promesa. Dios, cuando da su palabra, la da por la eternidad, por los siglos de los siglos, y toda la palabra de Dios se cumple. No hay ser en la tierra ni en el cielo que lo pueda borrar. Y miren acá, si nosotros vemos en Isaías 7:14, Dios a través del profeta Isaías le dice, ¿cómo van a ser lo que Dios prometió en Génesis 3:15? ¿Cómo va a ser ese nacimiento? Le dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen está hablando de una persona, de una mujer, que va a ser concebida, dice, una virgen concebirá. Está hablando que va a haber un embarazo, va a haber un embarazo y dará a luz. Está hablando que va a parir. O sea, va a ser concebido y va a parir. Va a nacer, nacimiento, Navidad. En latín, nativi significa Navidad, que es nacimiento. ¿Nacimiento de qué? De Jesús. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Primero habla Dios, después Dios habla a través del profeta Isaías y la promesa se cumple. Dios promete salvarnos, porque Dios tiene que estar con nosotros. Nosotros tenemos que estar con Dios, porque si no estamos con Dios, el espíritu del mal nos devora, que también está escrito en la Gabriela, Biblia. Sí, Gabriela, lo que he logrado entender, lo que he logrado entender es de que desde el punto de vista espiritual, ¿no? Dios entrega a su Hijo para nuestra salvación, ¿correcto? Y hablas un poco de la historia, ¿no? Como Isaías indica y dice, no, mira, va a haber un embarazo, esta mujer va a engendrar al Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que se celebra realmente, ¿correcto? claro, El nacimiento de Salvador.
recién lo logro entender. Y te digo otra cosa, hablando desde un punto de vista familiar, por decirte, tú desde ese punto de vista espiritual y teológico que tienes, ¿qué es lo que crees que le deberíamos de decir a nuestros hijos, por decirte, los que tienen hijos pequeños, o cuáles crees que sean, porque todos están solamente regalos, 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 y cuáles crees que debería ser un mensaje muy a ese nivel de los niños, para que ellos puedan pues entender un poco esto, pero no tanto de golpe como leer la Biblia, ¿no? Sino que lo puedan entender. ¿Qué sugerirías tú, Gabriela, como pastora, ¿no? Que tienes de todas las edades, ¿no? ¿Qué sugerirías? Mira, te, te voy a comentar algo, una experiencia que yo tuve en Corea del Sur. En Corea del Sur, a los niños desde pequeñitos, creo que es un año, le enseñan la maldad del mundo y de lo que tienen que ser protegidos. Y les dicen que hay un enemigo que se llama Satanás y que solamente van a ser libres de Satanás por medio de Cristo. Y para eso necesitan tener a su Salvador, que se llama Jesús. En Corea del Sur vi algo muy serio con el Evangelio e importante. Y muchos de los pastores coreanos me decían, es, mis hijos están en riesgos, ¿no? El riesgo más peligroso es que estén expuestos a Satanás, a un ladrón de la esquina, que con un policía lo puedo amarrar. Pero con este demonio que anda rondando por el mundo, solamente lo protege Cristo. Por eso que tengo que enseñarle Cristo. Él tiene que caminar de chiquito con Cristo. Y si tuvieras a los niñitos desde pequeñitos, ellos ya saben, Cristo es mi Salvador. Jesús el Cristo es mi Salvador. Desde pequeñito. Te quiero hacer una pregunta que me llamó la Sí. atención desde que iniciaste esto y dijiste en Corea del Sur. Mira, ahí no nombras de que a los niños se les enseña que existe Satanás. Porque realmente te digo, ¿no? Bueno, yo vengo de colegio católico, ¿no? Pero nunca se ha tomado, o sea, de esa manera, ¿no? O sea, con esa fluidez en las cuales los niños sepan que ya hay el mal y el bien, ¿no? Para que más adelante, cuando tengan ese libre albedrío que todos tenemos, sepan saber en cuál es el buen camino y cuál es el mal camino. Y definitivamente, qué linda filosofía, ¿no? De estos señores de Corea que cuentas, ¿no? Porque desde niños ya empiezan. Y cuéntame algo más, cuéntame otro tipo de filosofía, de repente que hayas visto también en otros países que hayas estado. Sí, te cuento de que fui a una conferencia ahí en Estados Unidos, en Virginia, y estaba un grupo, ¿no?, de cristianos muy serios y, no y vi también ahí que no subestimaban a los niños. Y ahí no te enseñan el Adán y Eva, el dibujito, la serpiente, pinta el arca de Noé, los animalitas. No lo enseñan así de esa forma a los niños. No, ahí le sustentan, le hablan el problema fundamental del hombre. Empieza en Génesis 3 del 1 al 6. Le hablan de la bendición, del origen del hombre, que es en el Génesis capítulo 1. Le hablan, ¿no? El problema donde se inicia el materialismo en Génesis 6. Y tú ves a los niños de 3, 4, 5, 7 años, ellos saben muy bien qué es el pecado, estar separado con Dios. Ellos no saben de que el pecado es de que, ya, te portas mal es pecado. No, pecado estás separado de Dios. Así de, no, pecado separado de Dios. Yo no estoy separado de Dios. Los niñitos sí lo dicen, yo no estoy separado de Dios, yo no soy pecador, porque yo estoy con Dios. Si estoy con Dios, no soy pecador. Si tú escuchas a Sí, un niño de 5 o 6 años hablar eso, te sientes, dices, wow, cómo quisiera que llegue eso, ¿no? Y puede llegar acá, porque para eso estamos nosotros. Gabriela, te quiero comentar algo. A ver, por decirte, ¿no? Generalmente cuando a un niño, ¿no? Le enseñan, o por lo menos lo que me pasó a mí, y bueno, creo que a los de mi generación, ¿no? Era de que siempre te decían, ¿no? Para que tú puedas estar conectado con Dios, reza tu Padre Nuestro, tu Ave María.
Eh, hoy en día, por decirte yo personalmente, no digo el Padre Nuestro ni el Ave María, sino trato de entablar una conversación con Dios. Y puede ser que lo hable o puede ser que lo diga por la mente. Eh, todo eso es válido, tú según tu percepción, ¿no? Tu percepción. ¿A qué le llaman la oración? O por decirte cómo yo puedo estar conectado con Dios. Mi manera de estar conectado con Dios es cuando me amanezco y agradezco, pero le agradezco a Dios porque me da un día más de vida, un día más de estar bien, ¿no? De hacer mis cosas bien. Pero ¿cómo podría la gente poder juntarse más a Dios en estas épocas de Navidad? O sea, ¿cómo? ¿No? No solamente es pedir, ¿no? Sino también agradecer, no lo sé. ¿Cómo? Y Claro, por eso que es muy importante entender por qué y para qué nació Jesús. Es muy importante entenderlo, ¿no? Jesús nació para salvarnos, pero Jesús no se quedó bebito. Jesús nació y creció. Él creció, él estuvo con los discípulos, a los discípulos él le enseña el Padre Nuestro. Pero cada palabra que está escrita en Mateo capítulo 6, versículo 10, él le dice, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, le dice el discípulo, cuando tú hablas con Dios, pídele a Dios que el reino de Dios venga. O sea, ¿cómo tú te puedes ir al reino de Dios si no estás con el rey? Hay que entenderlo. Para poder estar con el rey, tenemos que estar dentro del reino y solamente el rey autoriza, ¿no? ¿Quién puede entrar? Y nosotros tenemos el camino abierto para entrar al reino y estar con el rey por medio de Jesús. Por eso que Jesús tuvo que nacer, tuvo que crecer, tuvo que dejarnos las enseñanzas, tuvo que mostrar que las profecías se cumplan y él muere en la cruz, cumple la promesa, consuma todo el mal y resucita, nos deja el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, acá Jesús nos enseña a los discípulos, que somos nosotros que estamos en este camino, dice que se haga tu voluntad, ¿no? Como en el cielo. ¿Qué hacen en el cielo? En el cielo adoran a Dios, hablan con Dios, aman a Dios, obedecen a Dios, honran a Dios, adoran a Dios. Así tenemos que vivir aquí en la tierra, como en el cielo, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y solamente lo puedo hacer recibiendo a mi Salvador, Jesús. Jesús ya Gabriela, no. te quiero hacer una pregunta, te quiero hacer una pregunta. Por Ujú. decirte, ¿no? De repente, pues no todos tenemos la espiritualidad que tú tienes, pero por decirte, ¿no? No sé, pues por decir, yo, ¿no? Soy un pecador, he sido un pecador. Entonces, he sido un pecador. Entonces, pero quiero resarcir todo esto. ¿Y cómo puedo hacerlo? O sea, ¿cómo podría ser? Yo creo en el karma y en el dharma, ¿no? Entonces, si he sido un pecador, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Si he sido un pecador, ¿cómo yo puedo, cómo Dios me podría aceptar? O sea, hay mucha gente, por decirte, que ha tenido muchos errores y ellos, ¿cómo podrían, de alguna manera pegarse a la palabra, pegarse a Dios, pedir perdón? ¿Qué es lo que se debería hacer? Penitencia, no lo sé. Mira, todo está escrito. Genial. Tus preguntas me parecen geniales. Mira, si vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, 22 y 23, dice, y dará a luz un hijo. Esta mujer, a quien Dios escogió, va a dar a luz un hijo, ¿no? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el único que puede salvarnos a nosotros de los pecados. Y él dice a su pueblo. Mira claramente, su pueblo, o sea, Jesús tiene su pueblo. Acá habla ya del pueblo de Dios. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz y llamará su nombre Emanuel.
que traducido es Dios con nosotros. Solo Jesús, cuando yo recibo este Jesús, y yo inicié con Juan 3:16, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierda, y todo aquel que recibe tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahí en ese instante ya no eres pecador, ya eres hijo de Dios, porque es imposible que seas hijo de Dios siendo pecador, porque entra la unción de Cristo. Ahora, que tu conducta no sea modificada es diferente. Para eso necesitas recibir información, 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 aprender, aprender, aprender. Pero nació Jesús, nuestro Salvador, para hacernos libres del pecado. Y esto es por fe, porque Juan 1:12 y Juan 3:16 dice, cree, cree. ¿Qué es creer? Fe. Todo es por fe. Entonces tenemos que creer. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Si no cambias esa actitud o esa acción, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve, no? Entonces, tiene que ser consecuente. Te quiero hacer otra pregunta, Gabriela, y generalmente en estas épocas, ¿no? Las personas, de repente se ponen un poco más abiertas, ¿no? De repente a perdonar, a tener acercamientos de repente con familiares que no los tienen muy cerca, o de repente a resarcir algunas cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas respecto a eso? Porque eso es lo que más o menos yo entendía de la Navidad, ¿no? Ahora después de esta charla entiendo mucho más que es el nacimiento, no es la celebración del nacimiento del Salvador. Y tanto como dice Isaías, ¿no? Con la historia indica que va a haber una mujer embarazada y todo ello. Y ahora que nos comentas todo esto, eh, sobre los niños, sobre el tema de Corea del Sur, que me parece súper interesante y es más, se debería aplicar acá, te lo digo. Súper aterrizado, ¿no? Que los niños puedan saber que también existe el mal. Y más allá de eso, también nos comenta sobre las personas que de repente pues, se han portado mal, ¿no? Han sido la ovejita negra, que también tienen la oportunidad de resarcirse, pero obviamente modificando sus conductas. La pregunta que te quiero hacer es, este tema del perdón en estas épocas, el tema de juntarse de repente con la familia, el tema de la unión familiar, ¿cómo crees que se debería de encaminar espiritualmente en estas épocas? De repente, no lo sé, pedir perdón, de repente a alguien que se le ha hecho algún daño o de repente algo que se hizo, no lo sé. ¿Tú qué opinas sobre ello? Mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es enseñar, ¿no? ¿Qué significa el nacimiento de Jesús? Sabemos que muchas personas están sensibles. Es la oportunidad perfecta para poder enseñarles que el nacimiento de Jesús es la respuesta que Dios da al mundo para ser salvos del pecado, para ser libres de la maldición. Porque un hogar se destruye, se llena de cosas malas, enfermedades incurables, contiendas, peleas. ¿Por qué? Porque Satanás está en el mundo. Satanás es un ser espiritual que nadie lo ve, es una tiniebla. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que no enseñan eso. Piensan de que, no, no, yo no hablo del diablo porque tienen miedo. No podemos tener miedo porque ha nacido Jesús, el que lo ha consumado. Jesús llegó a la cruz y dijo, consumado es, ha consumado a Satanás. Entonces, por eso que Dios nos dice, ¿no? Y cuando tú hablabas de rezar el Padre Nuestro, es que el Padre Nuestro, es una oración que Dios le deja a sus discípulos para establecer el reino de Dios. ¿Dónde están nuestros deseos? ¿El deseo de leer un periódico o el deseo de leer la Biblia? ¿El deseo de ir a la esquina a distraernos con algo o el deseo de ir a buscar, aunque sea 10 minutos al día, un estudio para poder comprender un poco más
de lo que Dios trata de decirme para poder ser libre de Satanás. ¿Entiendes? Entonces el mundo está confundido, no está entendiendo, piensa que la solución en su vida es buscar dinero. Pero si tú buscas dinero para encontrarle solución a tu vida, la vas a solucionar en ese momento. Pero cuando aparezca otro problema, vas a necesitar más dinero. Entonces, ese dinero va a venir por añadidura. La solución a todos los problemas es Cristo. Y para yo poder tener Cristo, necesito recibir a Jesús. Y Jesús ya nació, ya está con nosotros. ¿Quién es Jesús? Emanuel, Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada contra nosotros. Está consumado todo. Ansiedad, fracaso, tristeza, dolor, deuda, todo está consumado. Por eso, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. El Evangelio es lo más simple, pero el ser humano lo hace muy difícil. Gabriela, o sea, lo que yo logro entender es lo siguiente. Acá no hay camino blanco ni negro. O sea, eso blanco es negro, no hay camino gris. Entonces, lo que logro entender es de que el mantenerse apegado de alguna manera y entender el recibir al Salvador, como lo expresas, lo que entiendo es de que esto acá es para toda la vida, es para toda la vida. O sea, estar con Dios, porque si es que al primer hueco que hay o a la primera vez que flaqueas, inmediatamente se mete el demonio, ¿no? Y el demonio se te mete a nivel por la cabeza, se te mete por todos lados, como tal cual tú dijiste, ¿no? En la charla, en la entrevista pasada, ¿no? Hablaste que se te mete pues por todos lados, ¿no? Por lujuria, ambición. Entonces, bueno, me ha parecido bastante buena tu respuesta y ahora bastante atractiva tu respuesta y te quiero comentar algo. Si alguien común y corriente que de repente no tiene una base de estudios, de teología, así como muchas personas, y quieren empezar a entender la Biblia, ¿desde dónde deberían de empezar a leer? Y si yo te pregunto a ti, si yo te pregunto a ti, así como hay los libros que en la parte de atrás salen el resumen, ¿no? Si yo te preguntara a ti, así de que tú has visto toda la Biblia, ¿no? Y seguramente varias veces, y me consta, cómo lo resumirías? O sea, sería, no lo sé, veo que está Mateo, Juan, o sea, después del Segundo Testamento, ¿no? Y que cuentan sus historias en diferentes etapas, pero ¿cómo lo resumirías, no? ¿Cuál es el mensaje que se quieren dar? ¿Quiénes son ellos? ¿Son enviados por Dios? No lo sé, no lo sé. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo entenderla? O un resumen así, así bien prólogo. Mira, hay algo que tenemos que entender. El libro de la Biblia, o la Biblia, ¿no? Tiene 66 libros, pero la Biblia es sumamente espiritual. No está escrita por autores, no está escrita por hombres, ha sido inspirada por Dios. Dios usó personas terrenales para que puedan escribirla, pero fue el Espíritu de Dios que se manifestó en esas personas para que se pueda escribir, y no hay ser que lo pueda borrar. Entonces, para poder leer la Biblia, lo que yo necesito es el Espíritu de Dios. Si no tienes al Espíritu de Dios contigo, no vas a poder leer la Biblia porque lo vas a poder leer como un libro normal, común y corriente, y simplemente no va a dar frutos. Nosotros tenemos que leer la Biblia para que dé frutos, porque la palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo. Entonces, si es viva y eficaz, nos tiene que dar vida. Si yo leo la Biblia, me tiene que dar vida,
porque la palabra es viva y eficaz. Y eso, la palabra eficaz es rápido. Es que es tan simple. Dios te sana, te saca, te dice, te habla, te restaura. ¿Cuándo? Cuando crees. O sea, si tú crees que el Espíritu de Dios está contigo, entonces alimenta con lo que Dios lo ha dejado. No solo de pan vivirá el hombre. La palabra de Dios es el alimento poderoso para el espíritu que ahora está en nosotros, sea fuerte y debilite las emociones del alma. El alma siempre se va a manifestar, pero tiene que ser gobernada por el Espíritu de Dios, porque si no es gobernada por el Espíritu de Dios, vienen otros espíritus y la gobiernan. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante tener nuestra condición espiritual bien establecida. Por eso se lo dije en otros estudios anteriores. Hay que saber cuál es nuestra condición espiritual. Ahora, la oportunidad perfecta. Nació Jesús. Entonces, tengo que recibir a mi Salvador por fe. Creer por fe. En mi Salvador. Ya nació. Es la promesa cumplida. Es la respuesta que Dios le ha dado al mundo. Y en el mundo estamos tú y yo. Ok. Lo que logro entender es que primero debemos recibir al Espíritu de Dios para poder entender y poder empezar a leer la Biblia. De lo contrario, no la vamos, o sea, no se va a poder entender o tener un pleno comprendimiento de ello. Es lo que entendí, ¿no? ¿Es correcto? Ahora, Claro, por yo te supuesto. pregunto algo, yo Nosotros, te pregunto algo. ¿Y cómo, o sea, si, a ver, cómo yo puedo recibir el Espíritu de Dios? ¿Cómo yo podría recibir el Espíritu de Dios? O sea, ¿cuál sería el camino? mira, recibir al Espíritu de Dios que es por fe es a través de una oración. A través de la oración. Exacto, una oración de la cual aceptas al Espíritu de Dios. Y esa oración que es seria, ¿no? Que la recibo por fe, recibo en ese momento al Espíritu de Dios y llegará el momento en que lo podamos hacer a través de este canal, no solamente para ti o para mí, sino para muchas personas que quieran recibir al Espíritu de Dios y ser sellados con el poder del Espíritu Santo. A partir de ese momento, su estado espiritual cambia. A partir de ese momento, su condición espiritual cambia. De estar muertos espiritualmente, pasan a estar vivos espiritualmente. Ok. Ahora, te quería hacer una pregunta. ¿Qué es el pacto consagrado? El pacto restaurado, pacto consagrado. El pacto, Mira, hablemos del hablas. pacto. El pacto, la palabra de Dios es un pacto, porque Dios cuando da su palabra es un pacto. No hay nada que la pueda quebrar. La palabra de Dios ya está dada, es un pacto. Dios le da la palabra al hombre, que lo vimos la vez pasada, pero el hombre desobedece, ¿no? Y coge la palabra de Satanás. Entonces quiebra la palabra de Dios. La imagen de Dios se quiebra. Entonces nosotros necesitamos que la palabra de Dios esté con nosotros a través de la imagen de Dios. Y solo Jesús, que es el Cristo, puede restaurar ese pacto en nosotros. Entonces es necesario que Jesús tenga que nacer y ya se cumplió porque ya nació y ha nacido para restaurar el pacto de Dios, porque solo por Jesús podemos estar delante de Dios y Dios nos puede dar su palabra a nosotros. Entonces, Él es el camino abierto para estar con Dios. La restauración del pacto está con nosotros, gracias a Jesús, nuestro Salvador. ¿Sabes algo, Gabriela? Me encanta conversar contigo porque eres tan didáctica y en realidad lo explicas como con manzanas y peras, ¿no? Porque cuando uno va por decirte a una iglesia, de repente no entiende estas preguntas que se pueden hacer acá directamente. Gabriela, antes de concluir, te voy a pedir ¿te puedo pedir algo? Sí, claro. Podemos hacer una oración por Navidad, ya que este es el último programa antes de Navidad.
Y esta oración se la podamos dar a todas las personas que nos están viendo, y no solamente a ellas, sino a todas las personas que de repente, no sé, no tienen un lugar donde pasarla, o de repente son desahuciados, o de repente están en las calles, y darles un mensaje, ¿no? Dentro de una oración, o a las personas que de repente están en la lucha, ¿no? De salir adelante, de poder cambiar. Y esto es posible, ¿no? Esto es posible. ¿Podríamos hacer una oración que la puedas Claro que sí. dar? Claro que sí. Ya Dale, para cerrar el Gabriela. programa, vamos a hacer la oración de salvación para que todos los que están aquí escuchándonos puedan recibir esta oración y puedan ser sellados con el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Reconozco, Señor, que nació mi Salvador para salvarme del pecado, de las estrategias de Satanás y de la maldición. Señor, hoy estoy delante de ti para que seas tú ungiendo, Señor, nuestras vidas y podamos, Señor, entender tu mandato eterno y se restaure, Señor, tu palabra viva y eficaz en cada uno de nosotros, Señor. Permite, bendito Dios, que podamos testificar de tu poder, Señor. Que todas las personas que están pasando por enfermedades, Señor, sean sanadas con el único propósito de que hagan tu voluntad, de que cumplan tu mandato eterno, de que sean libres de la maldición. Oramos por todas las personas afligidas, por deudas, Señor, por el engaño de las riquezas, por decepciones, por fracasos, por tristeza, por dolor. Oramos, Señor, para que todas esas personas sean liberadas, Señor. Y que este nacimiento que se celebra hoy, Señor, dé respuestas, Señor, y muchos frutos. Permite que a través de este canal, Señor, lleguemos a muchas familias y muchas familias, Señor, puedan restaurar, Señor, el pacto, puedan vivir, Señor, la salvación. Bendito Dios, permite, Señor, que podamos, Señor, ser los instrumentos para que se les abra el entendimiento a muchas personas, Señor, y conozcan la verdad del Evangelio. Gracias, bendito Dios, por este encuentro y por este momento. Bendito Dios, que todas las estrategias de Satanás sean quebradas, consumadas en el nombre de Jesús el Cristo. Confiamos en ti, Señor, que así será. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué lindo, Gabriela, de verdad, qué lindo. Y ¿sabes algo? Te deseo una feliz Navidad de parte de todo el canal, de la producción y de todos. Y, y también para toda tu familia, espero que la pasen lindo. Y nos vemos el miércoles que viene, con un Sí. programón que tenemos. Y ya lo vamos a lanzar para que todos sepan de lo que vamos a hablar. Gracias, Gabriela, de verdad, y que pases una linda Navidad. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Igual, feliz Navidad para todos ustedes, un abrazo fuerte, Dios los bendiga y Cristo es nuestra Navidad. Un abrazo. Gracias, Gabrielita. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.